Hay historias que marcan, que duelen, que enseñan y otras que simplemente te dejan diciendo que gonorrea. Bienvenidos a este espacio donde el amor, el desamor, la locura y la vida real se cuentan sin filtro. Esto es No me lo vas a creer, el podcast. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No me lo vas a creer, el podcast. Hoy tengo una invitada muy especial, María. Ella nos va a contar su historia de cómo fue migrar a Australia en familia. Es una historia que yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas, sobre todo acá en Adelaide. Así que bueno, María, bienvenida. Hola Vivi, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Nada, bueno, empecemos con las preguntas de rutina para conocerla un poco más y empezar así a ir encaminándonos a la historia de No me lo vas a creer. Entonces, bueno, María, ¿cuánto llevas en Australia? Bueno, en total llevo 7 años y aquí en Adelaide llevo 2. ¿Dónde estabas antes? Yo llegué a Sydney primero con mi esposo y con mi hijo. Ok, muy bien. Eh, ¿Qué hacías en Colombia antes de venir acá a Australia? Yo trabajaba con mi familia, con mi papá en el negocio familiar. Él tenía farmacias y trabajábamos allá como toda la familia, mi hermano, mi mamá iba como a raticos, entonces trabajábamos como todos en el negocio. Mm, ¿Qué te motivó a venir aquí? Pues principalmente desde muy chiquita me ha gustado mucho como viajar y como ese tema de emigrar y como de aprender de otras culturas y pues la verdad también como la situación del país, el darle un futuro mejor a nuestro hijo y pues como muchas cosas nos motivaron como a buscar otros futuros y otras, ¿cómo se dice? Como Posibilidades. posibilidades, sí. Ok, listo. Siguiente pregunta. Vamos con, si tuvieras que definir todos estos 7 años de tu experiencia en Australia en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Hmm, yo diría coraje. Es una muy buena palabra. Se necesita bastante coraje venir acá, no solamente para los que venimos con familia, sino para cualquier persona, porque el hecho también de venir solo es la Sí. soledad y es mucho. Y realmente se necesita mucho, mucho coraje para hacer esto. Bueno, María, la siguiente pregunta es, ¿qué le diría o qué pensaría la María de 20 años si te viera ahorita, a la María de ahorita? Tocaste fibras, Vivi. Esa pregunta está súper, súper interesante porque, uy, creo que Australia, no sé si nos pase a todos, pero a mí Australia me ha destruido y me ha construido miles de veces y todavía en estos momentos estoy como en ese proceso de autoconocimiento y de reinventarse, porque es que creo que una palabra también en Australia que nos define a muchos es Reinventarnos. reinventarnos casi que todos los días y siempre desde el principio es como la visa. Entonces nos tenemos que reinventar y dejar muchas cosas y es mucho sacrificio de lo que veníamos haciendo a lo que nos gusta y hacer algo porque lo tenemos que hacer por la visa. Bueno, ahí me surgió otra pregunta. ¿Llegaste a Australia con el objetivo de todos de inglés o tú ya desde el principio, porque venías en familia, sabías que querías buscar un camino migratorio Sí. para quedarte? Desde el principio, desde mucho antes, desde que empezamos nosotros el proceso, pues sabíamos que teníamos que aprender el inglés, pues y Sí, estudiar, porque así es como el proceso migratorio, si no tenemos inglés desde Colombia o si no tenemos pues como la profesión, ¿cierto? sí. Entonces, sí, desde el principio fue como, listo, allá nos vamos y allá nos quedamos. O sea, la visa era como, listo, tenemos que hacer la residencia, allá nos quedamos porque nos quedamos. Entonces, sí, era como la meta, desde siempre. ¿Y cuántos años tenía tu hijo cuando llegaron acá? 4, Okay. tenía 4 añitos. Bueno, pero volvamos nuevamente a qué le diría esa María de 20 años, o qué pensaría la María de 20 años de la María de Uy, yo ahorita, creo que después de todo este proceso, como tú dices, como de reconstruirse, de nuevas experiencias que yo creo que uno jamás imaginó en su vida en Colombia vivir, que uno llega a Australia y es todo nuevo, desde la cultura hasta lo que uno es cuando enfrenta diferentes situaciones, estar sin la familia, estar como sin ese apoyo, porque yo creo que cuando uno tiene un hijo, la familia se vuelve un apoyo muy grande y total. acá pues es muy costoso también, ¿no? El hecho de tú poner a tu hijo en un childcare o que alguien lo cuide no es tan No fácil, es tan fácil entonces, y uno no confía tampoco para dejarlo con cualquier persona. Entonces, bueno, yo creo que mi yo de 20 años creo que me diría, uy, has hecho y has deshecho tanto que pues creo que estaría supremamente sorprendida porque y orgullosa, ¿no? muy orgullosa, sí. De hecho, sí, muy orgullosa porque
creo que justamente a los 20 años, 21, también estuve por fuera de Colombia estudiando inglés. Estuve por 10 meses en Inglaterra, entonces Ujú, como que también yo ya desde siempre, desde muy chiquita, venía como buscando como salir y creo que me diría como, porque yo me quería quedar. sí. Entonces yo creo que me diría, lo lograste, En Inglaterra. saliste, sí. Ah, ok. O sea, yo quería irme del país. Sí. Yo siempre Ok. tuve claro que yo quería ¿Y qué hacer pasó? mi ¿Por vida qué fuera no del te país. quedaste en Inglaterra? ¿Más difícil? Mm, mira, estaba súper joven, tenía 20, 21 años y me fui con un novio. Después dicen que uno no se puede llevar leña para el monte, pero pues uno se las trae, ¿no? Entonces, Estás en ya aquí. ay, ya, entonces, y él no se quería quedar, Ah, pues como que no quería mucho, y pues realmente uno, yo estaba súper apegada, enamorada, la niñez, la juventud, entonces, bueno, me devolví con él. Dios, Sí. no hay que llevar leña. No, aquí mucha gente llega con la leña y se mantienen. Hay otros Hay otros que sí. que no funciona, pero bueno. Yo me Eh, traje mis leñitas. y te funcionó. Me Eso es funcionó. lo Hasta el momento, importante. perfecto. Bueno, me decías, ¿cuántos años tenía tu hijo cuando llegaron acá? 4. O sea, todavía estaba como en edad de guardería o childcare. Sí, ¿y cómo hiciste? O sea, ese fue el primer reto, ¿no? Llegar acá y los dos tenían que trabajar y estudiar o venían Sí. con visa de pareja. Veníamos con visa de pareja, O sea, solo estudiaba. mi esposo. Ok. Entonces yo conseguí trabajo, nosotros llegamos un 3 de enero, salimos un 1 de enero de Colombia Uf. a las 6 de la tarde. Deprimente, muy Sí, deprimente. muy triste después de la Navidad, todo el Sí, año mundo en nuevo. familia. Entonces, sí, Pero un nuevo llegamos, comienzo, ¿no? También, 1 de enero exacto, en un es avión era como listo, una nueva vida, un nuevo año, todo como súper nuevo y pues la nueva experiencia. Y llegamos acá un 3 de enero, me acuerdo que conseguí trabajo para el 25 de enero, ya había empezado, conseguí trabajo limpiando casas de Airbnb, amaba ese trabajo. ujú. Yo amaba ese trabajo, podía trabajar de lunes a lunes sin ningún problema. ¿Y por qué Sí. te gustaba tanto? Ay, no sé. Porque soy Limpiando. como masoquista, sí, limpiando. Yo sé, Sí. todo el mundo, mi esposo siempre me lo dice, ¿y a usted le gusta lo más difícil? Sí, tal vez, no sé, Bueno, sí. pero amaba el trabajo y me sentía súper feliz. Pero y ahí, digamos, en el tiempo en que trabajabas, ¿quién cuidaba al niño? Bueno, ahí mi esposo, al principio, pues él empezó, nosotros tuvimos como un mes y medio, mientras él empezó a estudiar inglés, porque yo ya venía con medio inglés, entonces no estudié. Ujú. Entonces ya él empezó a estudiar y a mí me tocaba llevarme a mi hijo a trabajar. Entonces, tuve la fortuna de encontrar unos jefes muy chéveres que me decían como, no, tráigaselo, no hay problema, todo Bueno, ese bien. es un no me lo vas a creer, porque es como Eso sí, que ese literal, sí es no, una no es tan historia fácil que alguien te diga, sí, tranquila, venga, trabaje, limpian y traiga que al haga el niño. No niño. le pasa a todo el A mundo. nadie. Realmente fue una cosa pues inesperada y fue muy bonito Ujú. porque también para él creo que ha sido una experiencia que creo que le va a fortalecer mucho desde chiquito saber que las cosas se luchan. Toca sentarlo aquí y entrevistarlo. ¿Cómo es llegar desde los 4 años a Australia? A trabajar con la mamá. Así. O sea, ¿cómo era la experiencia? ¿Cómo llevabas al niño y que lo ponías en un coche o cómo hacías? Cuéntame. No, ya él caminaba pues porque ya tenía 4 años y medio, sí, él Sí, sí ya estaba ya más grandecito, entonces, pero eso fue los primeros meses, porque es sí. que aquí va la historia. Entonces yo me lo llevaba y pues en las casas de Airbnb la gente, los que estaban allá, los turistas, pues se iban, entonces yo ya tenía la casa desocupada, entonces Ujú. mientras yo limpiaba, él se sentaba o me ayudaba como con las cositas de las almohadas Sí, o atender una cama o cosas así, entonces bueno, yo le empacaba comidita, todo, entonces él era viendo en el celular, me acuerdo, Netflix o no sé, sí, pero siempre estaba pues como, me tocaba entretenerlo porque pues no sí, tenía de claro. otra. Y mi esposo no se lo podía llevar para A el colegio. estudiar. Entonces mi esposo en ese entonces trabajaba en Uber Eats haciendo en bicicleta. Entonces, Sí, ese bueno, también es un trabajo fuerte, ¿no? También. muy duro, Sobre todo en invierno, trabajar en Uber Eats. muy duro. Y si ni llueve, queda miedo. ¿En serio? Yo pensé que el clima ya era mejor que Melbourne. No, jamás. Bueno, sí, Ah, no es tan sí está de frío. mal Melbourne. No es tan frío, pero llueve Llueve mucho. mucho. Uy, no, Mm, Sydney llueve horrible. Entonces era muy complicado, era súper difícil. ok. Pero bueno, a la final, bueno, resultó que había otra prima también, Ujú. como Mari, Sí. con el esposo.
que también estaban allá en Sydney. Ujú. Y resulta que un día ella me dijo, ve, pues estábamos hablando, ella también trabajaba en childcare, pero pues era un childcare muy lejos de la casa y aquí los childcare, como tú sabes, son Sí, carísimos, que costosos. eran $100 mínimo el día. Entonces, pues eso, ni siquiera eso me lo ganaba yo en un día, entonces, pues Sí, no, no, o sea, no la es una opción buena era inversión. no. Entonces, un día ella me dijo, mira, tengo una conocida que estaba caminando como por una calle de un barrio y vio un letrero que decía como, ay, ve, es un daycare que valía Ujú. $25 el día. Ahí sí, Sí, eso más fue, fácil de pagar. claro, Sí, no, porque ya, yo he escuchado personas que dicen como prefiero quedarme en la casa y no ir a trabajar y cuidar al niño porque lo que voy y gano trabajando es lo que me va a tocar pagar en el para que me lo childcare. cuiden. Es que no Entonces, tiene sentido, realmente no tiene no tiene sentido. lógica ahí ese pedazo. Entonces, sí, bueno, y averiguamos allá, pues fue una cosa también como no me lo vas a creer, era a 3 cuadras de la casa donde vivíamos. Ah, no. Entonces, bueno, no a 3 cuadras, era mucho más lejos, pero Sí, sí pero era muy cerca. cerca. Y bueno, fuimos allá, averiguamos, Martín no hablaba nada de inglés, pues porque él llegó y él estaba siempre conmigo y pues él obviamente no tenía cómo aprender el inglés. Entonces, pues esa era como mi mayor preocupación, que él no se pudiera comunicar. No, Entonces me para aprender acuerdo muy que fácil. demasiado, los Sí. niños son unas esponjas que uno dice como, ¿por qué no soy yo? Sin acento. Sí, no, y ya ahí donde lo ves, tiene acento, es en español. Sí, ya habla más o menos el español, el inglés, perfecto. Sí, así es. Pero bueno, entonces ahí en el Shaker. Y tu preocupación era que no entendiera, Claro que no que se no se pudiera hiciera entender comunicar. tampoco, sí. Y cómo fluyó, cuánto se demoró en adaptarse con el idioma. Uy, me acuerdo que el primer día yo me fui llorando, llorando, porque siempre, normalmente, si en Colombia me dio duro el primer día de guardería, Sí, claro. aquí como en un país desconocido con gente que uno no tiene ni idea, que te hablan en inglés, es otro idioma, es todo como completamente diferente, fue bastante duro para mí, para mi esposo, lloramos, pero bueno, él se quedó llorando, pero al final ya estuvo bien. Eh, Eso fue cuestión de meses. Es que creo que a los 2 meses yo ya lo veía ya hablando con los amiguitos de otros países, de todas partes, y eso es un orgullo súper grande. Ay, Vivi, eso se siente tan feliz, es tan lindo verlo como así, ya como decir, uy, qué bien estoy haciendo, porque, Sí. o sea, no cometimos ningún error al venirnos acá. Que yo Entonces, creo pues, que muchas veces también hay momentos como ese de orgullo de sentir lo hicimos bien, lo logramos, pero que también están los de qué estamos haciendo, por qué hicimos esto, por qué lo alejamos de, pues, de su país. de su familia. ¿Cuál ha sido como ese momento en que ustedes han sentido que no, ¿para qué hicimos esto? ¿Por qué nos vinimos? Lo he sentido varias veces porque a veces cuando hablo con mis papás, por Ujú. ejemplo, o con mis familiares en Colombia, como que "Ay, son, ay, el niño está muy grande, está muy lindo", entonces yo siento como, uy, como esa culpabilidad de que lo alejé de la familia y que no lo pudieron ver crecer, que no pudieron ver todo este proceso y eso sí me hace sentir súper culpable. Pero después también me acuerdo de todas las oportunidades que tiene acá, de lo que está aprendiendo, de lo que está viviendo, de lo que está viendo, de todo como esa cultural, a nivel cultural, Ujú. porque aquí se aprende de culturas de todas partes del mundo, entonces a mí ya eso se me olvida, ya. Sí, pero pues también hay que ver como Pues también como nosotros un poco, ¿no? Que sacrificamos como estabilidad, oportunidades, calidad de vida y dejamos también de un lado como el proceso de ver a nuestros papás total. envejecer, a nuestros abuelos. Hermanos, sobrinos, tengo un sobrino que me fui cuando estaba bebé y ya tiene 7 años y pues yo lo veo y él Sí, me ya. dice, ¿quién es ella? Es súper triste, Sí, sí, es súper triste, entiendo. Sí, yo sí. me fui a Colombia cuando mi hermano tenía 9 años y ahorita ya tiene 15 y es más alto que yo, y yo, pero si yo dejé mi niño y El ya no, niño, el sí, niño ya tiene novias. yo sé. Es un punto muy importante que hay que hablar y yo siento que muchas personas con hijos que están viviendo acá en Australia eh, lo han notado y sobre todo tú tuviste la oportunidad como de tenerlo a él allá hasta los 4 años y después estar acá y la red de apoyo es muy importante. Aquí no hay red de apoyo. Y también siento que se hace muy evidente que en cuanto al cuidado de los niños, digamos acá en Australia no hay lugares como informales, como en Colombia, que está la señora del barrio que cuida a los niños, los recoge el colegio, o la guardería que tal vez no cumple con
ciertos Sí, requisitos, sí, pero sí. funciona y te cuida a los niños, que es lo importante, no está la abuela tampoco. Mm. ¿Cuál es la como diferencia que tú notaste de tener a Martín allá en Colombia y traerlo acá en cuanto al cuidado, en cuanto a los lugares, en cuanto a cómo es ese proceso? Sí, las diferencias son supremamente notorias. En Colombia, como dices, hay partes súper informales y está la vecina que te cuida el niño, tienes a tu tía, tu abuela, cualquier persona de tu familia, incluso amigos que te pueden ayudar. Aquí, pues, obviamente uno no tiene nada de eso. Aquí el proceso de una guardería es complicado, empezando porque es un proceso larguísimo, porque hay que, los cupos, por ejemplo, tienes que esperar cierto tiempo para que haya como un cupo y te pueden decir como, bueno, lo podemos tener, pero por días. Por ejemplo, con Martín al principio nos pasó que era solamente el lunes y martes. Entonces, obviamente yo miércoles, jueves y viernes me lo tenía que seguir llevando Claro, pues a a trabajar trabajar. conmigo. Entonces, es muy diferente el proceso y todo no es como tan informal, entonces obviamente tienes que llevar certificados, tienes que llevar, traducir las vacunas, traducir un montón de cosas porque aquí es súper cuidadoso eso y es supremamente como delicado. Sí. Entonces, sí es muy diferente. Bueno, como ya decíamos antes, costoso, ¿no? El Muy día es costoso. aproximadamente de $100 por arriba, Sí, creo que $100 podría ser el más sacando como... económico. Y ese que tú encontraste 25, ¿por qué era 25? ¿Cuál Es fue la...? como una comunidad, era como una comunidad al lado de una iglesia, entonces como que Ah, no era un childcare, sino que era un daycare. Por ejemplo, los childcare aquí funcionan de como de 7 de la mañana o de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Este era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ok. O sea, era muy limitado, entonces también era como muy, no era como, por ejemplo, en los childcares de aquí les enseñan muchas cosas y Sí, tienen muchas actividades. En este era más como, bueno, vengan, jueguen, los cuidamos. Aquí, por ejemplo, también los childcares también proveen como la sí. alimentación. En este no, en este nosotros teníamos que llevarles todo lo que ellos fueran a consumir. O sea, Mm, como la sí. loncherita, pues en Pero pues Colombia. por $25, de 25 a $100 valía Sí, la no, pena. valía la pena Sí, totalmente y pues sí me ayudaba mucho a mí porque pues en cuestión de trabajo y eso, pues yo ya tenía como mi tiempo de poder ir a trabajar. De por sí yo trabajaba de 11 de la mañana a 3 de la tarde más o menos, mm, entonces me daba el tiempo perfecto para ir y ya devolverme en tren con todo, pues con ya como para recogerlo y ya a la casa. no, bueno, Entonces pues como que todo se alineó súper bien, perfecto y ya. Después del tiempo apliqué para que me dieran un día más para sí, poder, pues, como que él estuviera más allá y no trabajando tanto conmigo. sí. Ya me dieron el miércoles y ya teníamos solamente jueves y viernes trabajando conmigo. ¿Y tus jefes siempre estuvieron bien con la situación? Siempre. De hecho, mi jefe era una australiana, súper amable, súper linda, tanto que Martín cumplía años y ella le mandaba regalo. Bueno, yo siento que a mí también me pasó, yo siento que a todos los que llegamos acá en algún momento de la vida se nos aparecen Los ángeles. Ángeles. Sí, como que gente que uno siempre va a recordar porque lo ayudó en cierto Sí, punto, lo animó en cierto momento, le dio la mano, pues porque bueno, aquí cuenta con los amigos, ¿sí? Entonces digo, como que esos amigos que en ese momento se volvieron familia y total. le dieron la mano a uno para atravesar un momento difícil, o en ese caso te dieron la oportunidad de poder ir a trabajar con Con tu él, hijo, o claro. sea, eso era demasiado en ese momento. Fue una ayuda grandísima. ¿Cuánto duraste haciendo eso? 2 años. Ya después, cuando se nos acabó la visa, que hicimos la renovación, pues ya yo estudié. Entonces, ya cuando yo empecé a estudiar, ya no me quedaba fácil tampoco seguir trabajando con ella porque ya me tocaba hacer como la práctica del estudio, ya Sí, era más diferente, me tocó ya cambiar porque si yo no tenía la experiencia, pues con cuestiones de la visa y eso me tocaba ya como dejarla y pues mm, seguía como medio ayudándole por los laditos, pero sí. ya después hubo un momento que ya no me daba tiempo. Entonces yo ya empecé a trabajar, fue cocinando en un childcare precisamente. Ah, bueno, ya. Pero, y ahí ya Martín en colegio, ¿no? Ya Martín ¿A empezó que en el los, colegio a los cuántos años empiezan el colegio acá los niños? a los 5. O Ok. sea, nosotros llegamos, él tenía 4 años y medio, él cumplió 5 en junio y a los 5 y medio, o sea, en Ujú, enero, pues el enero siguiente, ya empezó en el colegio, empezó en kinder. ok. Entonces ya era más fácil para nosotros porque carísimo, eso sí, carísimo, porque con En sí, visa de estudiante, no, incluso sí, acá también, nada le es carísimo. más o menos, un promedio Bueno, acá no estoy muy segura, pero nosotros en Sydney pagamos $14,000 al año. al año.
Y ahí, digamos, eso lo tienen que pagar por cuotas, se paga como una pensión. En Colombia uno pagaba, ¿no? Como La mensual, pensión ¿no? mensual, sí. Sí, no, acá es como, Acá, por ejemplo, cuando es colegios públicos, tienes que pagar de una, chan con chan. o sea, los 14.000 a principio de año. Sí, pero en este era un colegio católico y pues como que nos ayudaron con eso y nos dijeron, listo, no, pues paguen en 3 cuotas. Entonces nos tocaba pagar como de a 3.000 y pico cada 3 meses. Creo que sí, Ok. fue así. Entonces, obviamente nos tocaba trabajar muchísimo. Entonces, aquí es cuando llega el balance en el que mientras el uno trabaja, el otro se queda en la casa con el niño, o Sí, mientras después en el colegio, mientras él estaba en el colegio, pues tratábamos los dos de trabajar, sí. pero entonces ya en la tarde mi esposo se iba a trabajar hasta por la noche y ya yo me quedaba con mi hijo, los fines de semana yo también trabajaba, entonces es como es de mucho sacrificio. Es de mucho aguante, es de, la verdad, en la pareja tiene que tener uno como Un apoyo. sí, y tiene que tener como unas bases supremamente fuertes porque no todo el mundo aguanta el voltaje. Sí, sí, es verdad. Sí, a veces no aguantan solo, o sea, con la responsabilidad de un hijo es mucho más difícil, Mucho. porque ya es también llegar a acuerdos respecto a la crianza, no solamente a la relación. Exacto, es que es mucho. En- pero digamos, acá el horario del colegio cambiaba mucho, o sea, ya qué horario manejan acá en los colegios. Aquí es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Muy diferente a Colombia, ¿no? En sí, Colombia le ponen a uno madrugar a como las de 7 de la 6:30 de mañana, la 6:30, mañana, sí. y acá no, acá 9 de la mañana. Pero mira que Australia tiene una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es el before y el after care, Sí, el OSH. sí, Entonces a mí eso me ha parecido mi salvación, porque entonces si yo trabajo más temprano y pues mi esposo también, entonces lo que nosotros hacemos es pues pagamos eso. Obviamente no es gratis, pero es un servicio que la verdad nos sirve a muchos papás. sí, sí, es verdad. Son empresas o los mismos colegios ofrecen ese servicio y es que los niños, digamos que los papás tienen que trabajar antes de las 8:30 de la mañana, entonces abren como a las 6 de la mañana algunos Sí, colegios y cuidan los niños hasta que empieza el colegio en el mismo lugar y después en la tarde también a las 3 de la tarde, cuando salen tipo hasta las 6 de la tarde, sí, también. prestan el servicio también como de cuidado, allá los niños van, juegan, les dan también Sí, comida, es súper. hay actividades y durante las vacaciones también, ¿no? Sí, Cabe durante las aclarar. vacaciones. Sí, porque es Acá, que aquí hay vacaciones cada 3 meses, sí, 2 semanas de vacaciones cada 3 meses, que eso uno es, "Ah, ¿por qué?". Es muy horrible para un papá que sí, trabaja, que no tiene familia, que no tiene una red de apoyo, porque en Sydney nosotros teníamos una red de apoyo que era la mamá del mejor amiguito de mi hijo, que son sí, australianos, y ellos sí, pues creamos como una amistad muy bonita, porque ellos ujú, tampoco tenían como mucha gente alrededor, familia, sí, que les ayudara con el niño. Entonces nosotros vivíamos a 10 casas. ujú. Entonces lo que hacíamos era que si en algún momento ellos necesitaban que les recogiéramos el niño, pues ella me escribía, me decía, puedes recoger a Josh, o hoy me quedo yo con los niños, o yo los llevo al entrenamiento de fútbol. Entonces nos hicimos como muy buenos amigos, pero eso aquí en Adelaide no lo hemos podido encontrar. Eso también hace Entonces, parte de la experiencia en Australia, ¿no? Que tú creas como cierta comunidad, sí, ciertos amigos se vuelven cercanos, pero de repente esas personas sí tienen que irse, regresan a sus países, o el estado migratorio o sea, de como de nosotros, nosotros, nos obliga a movernos de otro lugar para, pues, como conseguir más puntos o más es beneficios por trabajo también. Entonces vuelve y se rompe eso y es volver a empezar. sí, Es que lo que te decía, Australia te destruye y te vuelve a construir muchas veces, miles de a veces veces. en el mismo año. En un año pueden pasar mil cosas que uno es, Sí, sí. Que bueno, es una montaña rusa que sí, yo de este 2025 sentí que vivo como 5 años en uno. He aprendido, desaprendido, lo que no. las vueltas que, uy, no, es que yo estoy desde el año pasado también en ese mismo proceso de destruirme, de construirme, de reinventarme, de mirar qué quiero hacer. Es difícil. Que si me quedo, que si me voy, que si lo aprueban, que si no lo aprueban, yo acá también siento que todo el tiempo está conociendo gente nueva, ¿no? Y hay Todo el gente tiempo, que uno gente dice que como, viene, ay, ¿por gente que qué se lo va. conocí? O la conocí. Y O otros que sea, uno, y otros que uno dice que gracias en serio por llegar. Y hay gente, y uno crea vínculos muy muy fácil, bonito, ¿no? sí, Bonitos y también, y fácil. fácil, sí, porque obviamente como estamos tan solos, es lo mismo de emigrar que pues no tenemos a nadie y el que llega y se nos ofrece como el cariñito, ay, sí, ven, ¿quieres ser mi mejor Eso a veces amiga? puede ser perjudicial Sí, porque lo no, que es te digo, malo. termina a veces en malas experiencias. Sí, la verdad, Entonces, nosotros hemos sido muy suertudos en ese aspecto que sí hemos encontrado como angelitos en el camino.
y hemos tenido mucha gente como muy cercana que nos ha ayudado, que nos ha apoyado, porque es que es muy diferente, por ejemplo, no estoy diciendo que sea menos válido, pero, por ejemplo, hay muchas personas que llegan y tienen aquí como familia o ya tienen personas que ya tienen como el caminito un poquito más hecho, pero para nosotros fue supremamente llegar con un niño de 4 años, nosotros dos, sin conocer absolutamente a A nadie. nadie en un país desconocido, que la única que medio balbuceaba inglés era yo, pero mi Sí, esposo no tenía ni idea si no era hello, my name is. sí, Entonces es como, de es, uy, coraje. sí, coraje. Bueno, María, y mi pregunta ahorita es cómo lograron el objetivo. Tú me dices que ustedes sí llegaron con la idea de emigrar desde el principio, desde el minuto cero, no como otros que llegamos 6 meses de inglés, otros dos, otros cinco, vamos a ver qué pasa. Ustedes sí tenían ese objetivo, ¿lo lograron? ¿Después de cuántos años lo lograron? ¿Y qué tan difícil fue? Bueno, ya se logró el objetivo. Muy bien. Sí, eso fue el descanso de la vida. Eso fue como dejar ese estrés y bueno, siempre nos demoramos porque fue un proceso de que obviamente mi esposo tenía que estudiar el inglés, Ujú. que fue un año. Después yo estudié, entonces también fueron 2 años de estudio y de ahí empezamos también como con el proceso de que por cuál de los dos lados, porque como no sé si saben cómo es el proceso acá para migrar, es bastante complicado, es bastante complejo. Las reglas cambian Todo cada el año, tiempo, todo sí. el tiempo, entonces fue bastante complicado. Sí. Nos tomó 5 años y Ujú. medio, casi 6 años, casi los 6 años. Pero si tú me preguntas en estos momentos que si lo volvería a hacer, sí, lo volvería a hacer porque realmente el proceso fue duro, fue difícil, fue muy retador, Pero lo valió. pero lo amé, lo valió todo, todo. En el momento que nos dijeron ya son residentes, ya yo dije, listo, Y a Martín, ¿cuántos años tiene ahorita? va a cumplir 11 años. ¿Y alguna vez le has preguntado el qué siente respecto a ser parte de todo ese proceso y de moverse acá, moverse allá, de llegar acá tan pequeño? ¿Qué dice? Alguna vez yo le pregunté a Martín que yo le dije, Martín, ¿tú crees que de pronto yo cometí un error o que pues cometimos un error tu papá y yo al traerte acá, alejarte de tu familia, de todo? Él me dice, mamá, yo pienso que no. Yo creo que ustedes tomaron la mejor decisión porque yo aquí soy un niño feliz y yo creo que yo no podría encajar otra vez en Colombia. Entonces yo creo que yo aquí soy un niño feliz. Yo Bueno, soy un eso niño feliz. Entonces a mí eso me da como... Y tú hablas con Martín y es hablar como con un señor. Martín es como todo un señor ya. pues ya vivió, ya trabajó, ya, ya Ya se puede migró, jubilar, ya. sí, ya vivió más que nosotros. Entonces ya, Y para él también fue muy duro, pues, movernos de Sydney para acá, porque él ya tenía una vida ya con los amiguitos con los que empezó desde kinder hasta tercero, ¿sí? ujú, Y pues tenía una amistad súper bonita con ellos y fue muy duro, pero aquí él me dice, pues a veces mi esposo le da por decir, ay, no, vámonos para otra ciudad a vivir, y él es, no, a por mí de favor, aquí no me van a llevar, ya no ¿volverían más. a Sydney? No, yo no volvería así. Porque muy Muy caótico. caótico. Estuve visitándolo el año pasado, en Sí, diciembre, y cuando volví allá, yo dije, uy, no, ¿cómo viví yo aquí? A sí, mí y me es costoso, encantaba, ¿no? es muy costoso, Sydney Sydney. es hermoso, y yo le agradezco todo a Sydney porque Sydney me dio como muchas de las cosas que yo soy ahora, Sí, pero no volvería a vivir allá. Le agradezco, pero de lejitos, pero de visita. de visita, porque es una ciudad espectacular. Sí, yo siento Pero que esa ciudad que nos recibió acá, los que nos hemos movido dentro de Australia, ujú, a mí Melbourne, a ti Sydney siempre va a estar en nuestro en mi corazón, corazón. pero pensar en volver, ¿Tampoco volverías a Melbourne? sí, yo Sí, sí, volverías. sí, yo amo Melbourne con todo mi corazón. Sí, yo creo que sí podría, no sé si lo haría, es como una, Sí, o sea, sí, no sé, igual acá también ya uno cambia, o sea, llevo 4 años, uno crea acá también vida, tu amigos, círculo. círculo, allá en Melbourne también, pues tengo amigos, familia, pero Es que por quedarse. ese lado de Adelaide yo digo como que yo me siento acá supremamente tranquila. Entonces yo vengo de un pueblo muy pequeño en Ujú, Colombia, entonces me siento como en mi pueblo. sí, Entonces, bueno, es sí. mucho más grande, pero sí me siento como un poco más tranquila que en Sydney porque Sydney pues obviamente es demasiado ocupada. ¿Qué tan fácil es conectar con los papás de los compañeros de Martín? Porque yo pues trabajo acá como profe y me he dado cuenta que también
cada quien tiene su vida demasiado ocupada, como que acá todo el mundo está como en el modo de trabajar, trabajar, y hay muchas diferencias culturales, porque hay como, pues, papás de países asiáticos, australianos, latinos, entonces también como que, no sé, las diferencias culturales que tanto influyen para crear esas conexiones. Mira que eso es un tema súper interesante porque ahí voy a comparar las dos ciudades entre Sydney y Adelaide. Por ejemplo, en Sydney, Martín tenía un grupo de amiguitos, eran cinco, no sé, seis, siete amiguitos, que eran siempre juntos para arriba y para abajo, y las mamás eran todas australianas, Ujú. pero a mí me acogieron como si yo fuera una persona más. Entonces éramos el grupo de las Un mamás y el australiano más. grupo de los niños, Sí. y éramos, pues no se siente la diferencia, Ujú. pero tal vez es porque, por lo que dices, porque, bueno, todas nacidas en Australia, pero aún así tenían como un background de otras partes. Había una que sí tenía background asiático, Ujú. otra como indio, no sé, pero pues técnicamente eran Sí. australianas y fue súper bonito. O sea, la relación que tenía con ellas todavía hablo Se con mantiene. ellas, estamos en contacto, pero pues obviamente cambia mucho porque estamos de una distancia grandísima, Sí. pero es muy lindo, todas son supremamente apoyan, si yo necesitaba algo, si ellas necesitaban algo, siempre estábamos como la una para la otra. Sí. En esas también está incluida la que te conté ahorita que vivíamos ahí cerquita. Cerca, sí. Entonces éramos como también el grupito de mamás que hacíamos, incluso salíamos solo las mamás. Ujú. Entonces nos volvimos como muy amigas, muy allegadas, y eso fue un círculo súper bonito. Y encontrar aquí eso en Adelaide, no he podido. Llevo Difícil. 2 años y no, no. Sí, conecta uno con las mamás, pero digamos en las fiestas de cumpleaños, cuando te encuentras con ellas, como que, hola, ¿cómo estás? Ay, sí, el colegio, pues, pero son temas como súper banales, súper al grano y Ujú. ya, se acabó. Pero no es como esa amistad y como ese lazo que creé yo en Sydney con estas Mm. mamás, que fue tan bonito. Eso Sí. extraño de Sydney. Creo que eso sería por lo único que yo volvería. Bueno. ¿Por qué crees que es difícil? Porque en Adelaide algo. No sé cómo técnicamente, como pues, qué puede hacer, pero no sé, aquí como que todo el mundo tiene ya su círculo y como que Ujú. no son muy abiertos a otras nuevas personas. Siento que es como así, como, y no es ni siquiera que sea el mismo círculo entre las mamás del colegio, sino como en su círculo Sí. aparte, Es que yo siento que acá en Adelaide hay muchas personas que crecieron juntas, que literal son al colegio, al high school, a como la desde universidad, siempre. sí, las familias. Sí, Entonces, ese círculo se mantiene y sí he sentido lo mismo. Es sí. más difícil que se abran a conocer otras personas o O que que lo, incluyan sí, o otras que lo incluyan. personas en ese círculo. Es Es verdad, sí, súper difícil. Eso me ha parecido a mí también aquí en Adelaide, pero sí. en Sydney, para serte sincera, tuve dos grupitos también así como de mamás y perfecto. Me Mm. pareció súper bonito y todas australianas, pues con backgrounds de otros países, pero sí, pues como Ujú. más australianas, pero era hermoso. Mm. Aquí sí me ha parecido más Más complicado. difícil. Bueno, María, ¿tú qué le dirías a esas personas que nos están viendo y que están indecisos entre si iniciar un proceso migratorio con hijos o no? O esas personas que ya están acá, que también nos están escuchando y a veces están en ese punto en que decimos, cometimos un error, no lo vamos a lograr, esto está muy difícil, nos devolvemos. ¿Qué les dirías desde tu experiencia? Mira, desde mi experiencia te puedo decir que todas las experiencias son completamente diferentes, Sí. pero de verdad que sí, cuando uno quiere algo de verdad, desde el principio sienten como esto es lo que yo quiero, marica, luchen. Luchen, siempre súper unidos de la mano con la pareja porque uno necesita mucho el apoyo de la pareja y sí, uno tiene que tener mucho coraje. O sea, eso no es fácil, decidir esto no es fácil, pero vale la alegría totalmente en el momento que te digan, ve a tener la residencia. Ya, eso es uno como, "Ay, lo logré, pero hay que luchar, hay que ser muy constantes, uno se va a decaer, uno va a llorar, va a ser muy duro, se va a uno a dar contra la pared, contra el mundo. Sí. Van a haber muchos momentos en los que en serio vas a querer tirar la toalla, pero de verdad que para adelante. Lo más importante es que tengan muy buena comunicación con sus parejas, porque para mí eso fue crucial, porque hay momentos en los que no pueden estar los dos juntos y tiene que estar solo uno, pero es luchar, es luchar, es seguir, intentar, perseverar y
para adelante, que imposible no es fácil, Sí se pero no es puede. imposible, sí se Sí. puede. Bueno, María, muchas gracias por compartir tu experiencia. Yo creo que muchas personas allá se van a sentir muy identificadas, van a aprender. Eh, yo creo que esto es como el objetivo de este espacio y se está logrando y es compartir historias que nos puedan dejar allá una enseñanza o que nos demuestren que al final el esfuerzo sí vale la pena. Total. Entonces, bueno, amiguitos, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.